A ver, a todos solo ya 2 días de que el gobierno presente el proyecto de ley de reforma laboral en el Congreso. La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se reunió con las secretarías regionales y también las direcciones del trabajo de todo el país para dar a conocer los alcances de esta iniciativa. Un proyecto que ha tenido duras críticas de la oposición y también del empresariado, pero queremos conversar sobre este tema. Estamos con el presidente del Partido Socialista y ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, así que qué mejor para empezar a hablar de este tema. ¿Cómo está? Lo más bien, muchas gracias. ¿Conoce bien esto que se va a presentar el lunes o no? ¿O también es del grupo de los que ha escuchado, ha sabido? No. Tengo una información bastante detallada, sin perjuicio no conozco el proyecto, pero este es un tema que se viene discutiendo hace tantos años, así que novedades no hay muchas. Y si no hay tantas novedades, ¿por qué están todos tan ahí saltones? Habría que preguntarle a los saltones. Yo, ¿sí? De mi experiencia, puedo señalar que el mundo empresarial nunca ha estado de acuerdo con una reforma laboral. Nunca. Pensar que los empresarios van a estar en disposición. ¿En ninguna parte del mundo o en Chile? Es que en Chile además es un sector muy politizado. En Chile el domicilio político de los empresarios está muy nítido. Debe ser uno de los gremios en el mundo, gremio empresarial en el mundo, que tiene domicilio político tan nítido. En consecuencia es poco probable cuando se pierde poder, porque finalmente es esto, ¿no? Que se esté de acuerdo. Y del mundo de la derecha, bueno, esta es la incoherencia misma, porque mire, ya en el programa de la candidata Matei, en su propuesta programática, ya se hablaba de fortalecer los sindicatos, ya se hablaba de fortalecer la negociación colectiva. Yo me permití traer el texto, por si hay alguna duda. Y ocurre que nada de estas cosas ahora son válidas, fíjese, ahora todo esto es malo, y estaba planteándose hace menos de un año. Pero la derecha es así, entonces a mí no me extrañan estas cosas. ¿Será que en general se está usando esto mucho políticamente, incluso algunos sectores de la nueva mayoría? Mire, vamos a escuchar en estos días que esto afecta al empleo. ¿Qué ya se ha escuchado eso? 2, que afecta a la clase media. 3, que va a generar problemas de crecimiento. O sea, vamos a escuchar las cosas que se han escuchado hace 40, 50 años, y esto no es, como usted bien señalaba en la presentación, a mí me correspondió ejercer el cargo de ministro del Trabajo en tiempo atrás. Tengo una historia vinculada con el movimiento de los trabajadores, y créame que nunca he escuchado cosas distintas a las que se dicen ahora por parte del empresariado y por parte de la derecha. Probablemente antes era con un poquito más de virulencia, ahora están un poquito más educados. Claro, pero antes claro, era nivel de conversaciones, pero ahora va a haber un documento, va a haber un proyecto que se va a plantear, va a estar en el Congreso, sí, claro. Y supuestamente existe un ánimo de querer cambiar esto. ¿Usted ve ese ánimo no solamente artificial, sino que real, de que aquí lo que aparezca, lo que entra al Congreso no entre una juguera y termine saliendo quizás otra cosa, y que no nos metamos en una reforma tributaria 2 acá? A ver, 2 afirmaciones. Uno, una cosa que es obvia, no hay ningún proyecto que entre al Congreso que salga igual. Exactamente. Eso es obvio. Pero supuestamente para mejorarlo. Exactamente. Y yo creo que siempre los proyectos es posible mejorarlo, no hay proyectos perfectos. Y tampoco hay momentos de término en la agenda laboral. Si alguien piensa que con este proyecto y con esta ley vamos a resolver los problemas laborales, también está cometiendo un error, porque esta cosa es mucho más amplia y tiene muchos más aspectos. Pero en segundo lugar, hay 2 datos interesantes. Primero, en esto hay bastante acuerdo explícito de la nueva mayoría. O sea, en esto no hay, aparentemente, y estas cosas siempre hay que decirlas con cuidado, no hay una política de matices, que uno puede decir, se vislumbra que pareciera. Y segundo lugar, que es importante, hay un respaldo del mundo del trabajo, que no es solo la CUT, y en eso hay que ser claro. Hay un mundo social que aspecta que esta reforma va a enfrentar algunos de los problemas. ¿Pero eso porque creo porque se ha juntado con la ministra del Trabajo? No, yo también converso. Yo presido un partido, fui ministro, el mundo sindical socialista es muy amplio, y en consecuencia tengo una relación permanentemente con ella, y así que son cosas que he conversado. Y entiendo que la ministra también ha hecho lo suyo, pero en mi conocimiento directo yo le puedo garantizar. Me acabo de reunir con dirigentes sindicales socialistas en el curso de la tarde, hoy día mismo, y en general no escuché ninguna voz que dijese que no hay un respaldo a la iniciativa. Ahora, claro, vamos a ver la letra misma, ¿no? Porque estas cosas siempre hay que mirarlas en esa dimensión. Pero en lo que hasta ahora se conoce, porque este proyecto se hace cargo de aspiraciones que tienen 30, 40 años. Pues, ese es el problema. En materia de derechos colectivos no habíamos hecho ninguna reforma sustantiva. Habíamos avanzado mucho en derechos individuales, y ahí profusamente, y seguimos. Pero en materia de derechos colectivos teníamos una deuda, y lo que estamos haciendo es poniéndonos al día. Es tan nítida esta afirmación que 2 comentarios. Una,
estamos estableciendo un régimen de diálogo al interior de las empresas entre el sindicato que es deseable y que opera en todos los países desarrollados. O sea, por eso digo, nos estamos poniendo al día. Y en segundo lugar, estamos terminando algunas instituciones que solo existen en Chile y que los empresarios en Chile las quieren preservar, pero que no tienen ningún problema cuando invierten en otro país. ¿Cómo cuáles? Es el reemplazo. Fíjese que en Chile los empresarios insisten mucho que el reemplazo es bueno, pero no tienen ningún problema en invertir en Perú, donde no hay reemplazo. ¿Y usted cree que en empresas estratégicas eso debe existir? Yo estoy en la línea de la OIT. Yo creo que hay empresas estratégicas con carácter de servicio público en que la huelga efectivamente genera un problema, y en ese caso debería haber un arbitraje como ya existe en Chile. Si esas cosas ya existen. Ahora, y en las empresas, cuando haya huelga, es evidente que también hay aspectos del funcionamiento de la empresa que no pueden parar. Y ahí también operarán los servicios mínimos. Este es un viejo ejemplo que yo voy a reiterar. Usted comprenderá que si para la caldera durante el periodo de huelga, cuando se resuelva la huelga hay que reanudar la caldera, y eso puede significar un detrimento para la propia vida de la empresa. Entonces, generar condiciones para que esas cosas puedan preservarse son parte de la conversación, pero es una conversación que tienen que hacer los trabajadores con su empleador. Usted hoy día señalaba que le gustaría que esto saliera relativamente rápido, que no se entrampara. Y en la UDI hoy día está el diputado Macaya, creo que dijo, a mí me gustaría, y le digo al señor Osvaldo Andrade, de que este tipo de reformas que son tan profundas son para conversarlas, para que dialoguemos, para que lleguemos a ciertos acuerdos, para escuchar a todos los sectores. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo se puede escuchar? ¿O hasta cuánto se puede llegar a escuchar? Porque si es por escuchar, podemos estar años escuchando muchos argumentos. Podemos intentar todo el diálogo que sea necesario. Porque la ministra en teoría se juntó con casi todos los sectores. Más de 100 reuniones. ¿De todos los sectores? De todos los sectores. La UDI estuvo, Renovación Nacional estuvo Amplitud, estuvo Evopoli, los partidos de la nueva medida. Entonces lo reconocen que han estado con ellos. Y estoy hablando solo de los partidos, empresarios, CPC, SOFOFA, la CUT, la UNET, la CAT, organizaciones, o sea, por favor, si hay un proyecto que ha sido particularmente conversado, ha sido este. Y en consecuencia, si hay que seguirlo conversando, por favor, lo seguimos conversando, pero nos hagámonos cargo de las cosas. Permítame darle un ejemplo. La UDI ha dicho mucho, y la derecha en general, el otro día vi a Silva y a Monque decir que aquí se está obligando a pertenecer al sindicato. Eso no es verdad. Aquí se mantiene la libertad sindical. Pero yo le quiero recordar al diputado Silva y al diputado Monque que durante el gobierno del presidente Piñera, los diputados Tucapel Jiménez, el que habla, y los diputados Monkeberg y de la Renovación Nacional y Salaverry de la UDI, intentamos presentar un proyecto para que la sindicalización fuese automática, con diputados de Renovación Nacional y de la UDI, en el gobierno del presidente Piñera. Y ocurre que ahora eso es un sacrilegio, pero si lo hicimos en conjunto y lo conversamos, o sea, lo que yo pido, si hay que conversar, la mejor disposición, y créame, en temas laborales siempre hay mucho que conversar, pero siempre se pueden encontrar muy buenas soluciones. Entonces, pero un poquito de coherencia. Es que ahí voy, en el sentido de que si ustedes en algún minuto se agruparon para presentar un proyecto y hoy día escuchamos opiniones políticas tan diversas como que existiera una línea ahí divisoria entre los que están a favor y los que están en contra, uno dice, chuta, esta reforma entonces quizá, ¿a dónde va a llegar a parar? O sea, va a llegar a parar donde la mayoría establezca, pues si para eso son las mayorías. Y ahí la mayoría en el Congreso de la nueva mayoría debiese poner ahí, debería garantizar su voto. Nosotros debiésemos respaldar el proyecto porque es un buen proyecto, hasta donde yo lo conozco. Y creo que y es parte de una agenda laboral más amplia, que también hemos respaldado. Yo le quiero recordar a usted que en el periodo de gobierno de la presidenta Bachelet ya aprobamos el multiroute, que es un tema que dejó pendiente, aprobamos la jornada de los ferroviarios, aprobamos la situación de las trabajadoras de casa particular y aprobamos también las manipuladoras de alimentos. Y ya se presentó el proyecto de seguro de cesantía, y está pendiente el proyecto de las mutuales, y está pendiente el proyecto de la ley de accidente del trabajo, y ni le cuento cuántos más. O sea, esta agenda es muy profusa. Y todas estas cosas se pueden conversar. El proyecto que aumenta las vacaciones lo firmaron diputados de Renovación Nacional y la UDI. El proyecto que le otorga permiso a los trabajadores que además son ministros de fe lo firmaron diputados de la UDI y de Renovación Nacional. El proyecto que le da garantía a los bomberos, o sea, lo que le quiero transmitir es que en esto hay mucha conversación permanentemente. Pero es que si hay tanto consenso, ¿por qué hay tanta confusión en términos mediáticos? Porque lo que opera aquí es un objetivo político de enredar las cosas. Si esto se viera en su mérito, usted se daría cuenta que ¿quién podría estar en desacuerdo
¿quién, por favor, con su sano juicio podría estar en desacuerdo que le propusiéramos que en la empresa, se entienda el sindicato con el empleador? Para que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y mejore la productividad de la empresa. Por favor, si lo único que está invitando este proyecto a que ese diálogo se formalice. ¿Alguien podría estar en desacuerdo con eso? Yo creo que nadie en su sano juicio. Pero ¿qué opera en esta lógica? Aquí opera una cuestión más bien de carácter político ideológico. Este gobierno no puede tener acierto porque todo lo que hace lo hace mal, dice la derecha. Y en consecuencia hay que oponerse a aquello. Cuando uno ve los contenidos del proyecto y dice que se amplíen las materias de negociación, de modo tal que también se pueda conversar al interior de la empresa el problema de la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, por favor, ¿alguien podría estar en desacuerdo con eso? Cuando uno dice que se amplíe entre el sindicato y el empleador la posibilidad de conversar para que haya mejor condiciones para regular la jornada, una vieja aspiración de los empleadores, se llama adaptabilidad laboral pactada, o sea, que el sindicato se ponga de acuerdo. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con ello? Mire, se ha hecho un lío ahora con el tema cómo se amplían los beneficios. Pasa lo siguiente: el sindicato negocia con el empleador, obtiene determinados beneficios, cualquiera de estos sea. Pueden haber adherentes a eso. Ya, pero ¿qué pasa con los trabajadores que no fueron parte de la negociación? Claro, uno dice, bueno, si se le amplía libremente, ya es refácil, dice la coche guagua, entonces ¿para qué no corrieron del riesgo de la negociación y el empleador le puede? Bueno, entonces ¿qué se dice ahora? O algunos decían, no los pueden ampliar, perdieron, quedaron fuera. ¿Qué se dice en el proyecto? Que lo hagan de común acuerdo, el empleador con el sindicato. ¿Alguien puede negarse a eso? Pero es que entonces, si es tan así como usted lo plantea, ¿por qué existe ese temor entonces al sindicato? ¿No será que hay sindicatos que en verdad también, no todos, algunos, pueden estar muy politizados y que eso genera temor también en otros sectores políticos y que también haya que hacer ahí una especie de arreglo interno? Yo estoy absolutamente de acuerdo con ese problema. Efectivamente, aquí se han polarizado dos aspectos. Uno, los agitadores, o sea, los dirigentes sindicales que lo único que se dedican es a enredar las cosas, qué sé yo qué, los agitadores. Y al otro lado están los chupasangre, pues. Lo único que quieren es explotar a los viejos para para tener ganancia. Es que no es ni si uno se va por las polaridades, quedamos en nada. Esas dos polaridades suman cero. Entonces, ni agitadores, y en consecuencia los empleadores no vean al demonio en el sindicato, ni chupa sangre. En consecuencia, los trabajadores no vean en el empleador el pato malo de la relación. ¿Cómo se logra eso? Se logra de una manera muy simple, creando las condiciones para que ese diálogo... ¿Y este proyecto lo trae? Eso trae. Este proyecto lo que intenta es que se formalice esa relación, que el procedimiento sea fácil, que sea simple, que esté con menos ritualidades. Lo que apunta es que el diálogo se pueda desarrollar. Porque ¿sabes lo que nos está pasando? Y también es bueno que eso te sepa, que como no tenemos un mecanismo adecuado, como lo que tenemos hoy día es una faramaña, se está empezando a operar por la vía de hecho, pues. Se está saltando la institucionalidad. Como la institucionalidad es precaria, ¿qué dicen los viejos? Bueno, si meterme en este bollo, lo único que hacer es perder, voy a operar por el hecho. Entonces, ¿qué hago? Me quemo una micro y después conversamos. En el conflicto de los contratistas se quemaron 11 micros en una ocasión. Bueno, eso quieren los empresarios. Ese grado de estabilidad. Entonces, por favor. Y por último, me quedo dando vuelta a algo que dijo usted la otra vez. ¿Esa actitud de los empresarios se da exclusivamente que están en elecciones en la CPC o es una actitud real? Porque en algún minuto usted le dijo, espérense a que vengan las elecciones y después van a ser como niños, así como niños, bueno. Mire, ¿es tan así o no? Yo lo que le puedo contar son dos experiencias. Uno, bueno, como usted bien dice, yo fui 3 años ministro del Trabajo de la presidenta Bachelet y en esa ocasión me correspondió ir a Ginebra a los eventos de la OIT y allá se conversaba mucho porque van empresarios, van trabajadores. Usted no se imagina la cantidad de acuerdos que llegamos en esa ocasión. No se imagina la voluntad de llegar a acuerdos que había de unos y otros. Algo pasaba en el trayecto de vuelta que cuando pasábamos la cordillera todo eso se desvanecía. Pero así le quiero dar un dato más reciente. Durante el gobierno del presidente Piñera, por iniciativa de los empresarios, se suscribió con la CUT un acuerdo de voluntades. Se suscribió un papelito, esto no es... Está firmado. No, está firmado. Y en el acuerdo de voluntades muchas de estas cosas se planteaban. ¿Qué le pasó a los empresarios que se les olvidó? Probablemente eso tiene que ver con las elecciones a las que usted se refiere, pero el acuerdo de voluntades está firmadito. Bueno, muchas gracias, Osvaldo Andrade, por estar junto a nosotros. Gracias a usted, que esté muy bien. bien. A ver si hablamos más adelante una vez que este proyecto ahí... Con el mayor gusto. Ya, que esté bien. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias.